amigos de Librería Maranata? Nos da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más en un live. Nos encontramos en la sucursal de Bolívar. Recuerda que tenemos tres sucursales más: Satélite, Iztapalapa y Miguel Ángel de Quevedo, donde vas a poder encontrar todos los materiales que tú buscas, desde Biblias, libros cristianos, regalos y mucho más. También los puedes adquirir en nuestra tienda en línea www.libreriamaranata.com, y ese día estamos muy contentos de poder estar aquí. Es un privilegio estar junto contigo, Rodolfo. Mu- Realmente es genial estar aquí. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias. Y el día de hoy, pues, tendremos un live. Y este live es, pues, con el autor de este gran libro titulado Generación Idiota de HarperCollins. Y es nada más y nada menos que Agustín Laje. Para todos aquellos que no conocen a Agustín Laje, pues brevemente diré quién es. Es un licenciado en Ciencias Políticas, tiene un máster en Filosofía y conferencista. Y aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un abrazo desde Argentina y gracias por el interés en el libro y por tener este diálogo conmigo. No, muchas gracias a ti, Agustín. Realmente es un privilegio que puedas estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados porque ya contamos con el libro en Librería Maranata. Lo puedes adquirir aquí. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en tema. Mira, Agustín, ¿cuál fue la intención de que tú llamaras a este libro Generación Idiota? ¿Qué es lo que tú buscabas provocar en la audiencia? Es un título un poco engañoso. Yo buscaba, obviamente, provocar, primero que nada. Sé que vivimos tiempos de generación de cristal, donde todo el mundo se ofende por todo, y de alguna manera el título, en apariencia, es ofensivo. Pero digo en apariencia, ¿por qué? Porque, como te dije, es engañoso. Es una apariencia. Por dos motivos. Por un lado, yo no estoy hablando de una generación en concreto. Y esto es muy importante que se entienda. Yo no estoy hablando de los jóvenes. De hecho, la dedicatoria del libro es para aquellos jóvenes a los que no han podido idiotizar. O sea, hay muchos jóvenes que no están idiotizados. Al contrario, han resistido y están resistiendo. No me refiero tampoco a una generación en un sentido estricto tal como se las ha delimitado en los últimos años. Hemos delimitado generaciones al por mayor. La generación Z, la generación X, la generación de los millennials, los baby boomers. Le hemos puesto letras, le hemos puesto nombres grandilocuentes, como si efectivamente estuviesen tan separadas las unas de las otras. El libro dice, no, 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 todos estos intentos pierden de vista algo muy importante. Lo que pierden de vista es cómo opera en nuestra cultura una fuerza adolescéntrica que hace que los niños antes de tiempo se parezcan a los adolescentes y hacen que los adultos a destiempo quieran bajar, quieran también volver, quieran regresar a instancias adolescentes. Así tenemos, por ejemplo, una sociedad obsesionada con la sexualidad de los niños, tan obsesionada que lo vemos en programas ridículos y abusivos de educación sexual integral, que en verdad son adoctrinamientos en ideología de género. Lo vemos en el mundo del consumo, en publicidades como la reciente de Balenciaga, donde utilizaba niños, ¿sí?, para ponerlos en escenas sadomasoquistas. O, por ejemplo, tenemos a gobiernos que hacen festivales donde incluyen a los niños en juegos, como hace poco tiempo, hace pocos meses, en una localidad de Barcelona, donde el juego para los niños de 11 años en adelante consistía en que colocaran un condón con la boca en un plátano, lo untaran en miel y lamieran. Eso fue un juego. Digo, esto es fuerte que se diga, pero tiene que decirse porque es la realidad. Estamos construyendo a niños que no son niños, sino que los queremos rápidamente como adolescentes, obsesionados con el sexo, por ejemplo. Y en el caso de los adultos, es exactamente el mismo movimiento, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Los adultos nos dicen que estamos viviendo momentos apocalípticos. Tenemos el apocalipsis climático tocando nuestra puerta. ¿Y cuál es el mejor escudo a ese apocalipsis climático? Que te muestran las élites por la televisión, una adolescente de 15 años llamada Greta Thunberg. Momentos apocalípticos, el COVID-19. ¿Qué hizo la administración Biden para
impulsar la vacunación en los norteamericanos. Bueno, llevó a un adolescente de 18 años llamado Olivia Rodrigo, que se dedica a la música pop, a que convenciera al pueblo norteamericano que tenía que vacunarse, etcétera. Por las dudas hay que aclarar, yo no estoy diciendo ni que sea buena ni que sea mala la vacuna, estoy mostrando cómo funciona nuestra cultura. Entonces, es más, fíjate lo que hemos discutido en política en los últimos años. Hemos discutido lo que tenemos entre las piernas, hemos discutido con quién nos acostamos, hemos discutido cuáles son nuestras autopercepciones de género, hemos discutido cuáles son nuestros pronombres de género. Son todas discusiones adolescéntricas. El gran tema de la política ha sido el sexo. Entonces, eso es lo que quiere mostrar este libro. ¿Qué idiotas puede haber en todas las generaciones? Hay un apelmazamiento generacional en una instancia adolescente, pero además, y perdón por lo largo de la respuesta, pero es que la pregunta es amplia, idiota no es necesariamente un insulto. Bien, idiota, de hecho, como la utiliza el libro en la mayor parte de sus páginas, está referenciada a la manera en que los antiguos griegos entendían la palabra idiota. Para el antiguo griego, el idiota era aquel que, pudiendo participar de la política, sin embargo, no lo hacía porque reducía toda la realidad a su propio ombligo. Y mientras sus conciudadanos estaban diagramando juntos el orden común, el idiota se encerraba en su casa y resignaba su participación. Eso tenemos mucho, mucho de eso hoy, y por eso nuestros sistemas políticos funcionan tan mal. Esa es la crítica que hace el libro a través de su título. Claro, completamente de acuerdo, Agustín. Continuando como en ese tenor, mencionas también en el libro que el adolescentrismo es lo indiferenciado, ¿no? Es aquello que no marca diferencia y que se confunde todo en lo mismo. ¿Esto será como un reflejo de una especie de decadencia de la democracia en la que permite a su vez la participación de todos en este afán de querer respetar los derechos? Eso, a ver, la democracia está en crisis en primer lugar porque no hay educación política. ¿Cómo va a elegir el pueblo si el pueblo no sabe elegir? Es una pregunta que hay que empezar a hacerse. Elegir no es elegir un político, elegir un gobierno, elegir un partido, elegir a tu representante, no es lo mismo que elegir en el supermercado la marca de papitas fritas que tenés ganas de comer. No es lo mismo que ir a elegir un chicle. Ahora, curiosamente, los ciudadanos del siglo XXI se esfuerzan mucho más a la hora de elegir racionalmente qué van a consumir, mucho más empeño le ponen en comparar ofertas, en comparar servicios, qué me da este, qué no me da aquel, cuánto cuesta, cuánto acá, qué tipo de pago me recibe cada uno, y elaboramos una gran decisión racional para comprar un refrigerador, pero a la hora de ir a votar un político lo votamos porque tiene un video con un perrito, porque le gusta pegarle a la pelota de fútbol y baila por TikTok, ¿no? Eso es el idiotismo, que es antidemocrático, porque la democracia requiere para funcionar bien dosis elevadas de educación política. Seamos sinceros, la gente en general no va a votar, la mayor parte del pueblo no participa políticamente ni siquiera con su voto. Aquellos que participan, la mayor parte ni siquiera sabe a quién está votando y ni siquiera conoce para qué está escogiendo a las personas. Salí a hacer una encuesta el día de las votaciones. Los desafío a ir a hablar con la gente que está votando, no digamos a los que no están votando, los que están votando, y vamos a preguntarles, ¿y qué está eligiendo usted? Ah, para diputados, ¿y qué hace un diputado? No tienen idea. ¿Cuál es la diferencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo? No tienen idea. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos diputados hay en el Congreso Nacional o Federal, como le llaman ustedes? No tienen idea. ¿Cuáles son las principales fuerzas políticas? ¿Qué historia política tienen esas fuerzas? No tienen idea. Entonces, hay un idiotismo de la política, hay una crisis de la democracia, porque al sistema le ha convenido tener ciudadanos idiotizados, porque al ciudadano idiota, en términos griegos, sí, insisto, en términos griegos se lo puede manipular mucho mejor porque está encerrado en su casa, mirando Netflix, jugando con TikTok, jugando y enviciado a determinadas consolas de videojuegos,
está totalmente ensimismado y no se entera de lo que pasa allí afuera. Entonces, a eso se ha jugado. Nos han idiotizado adrede. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, también en tu libro me encanta la portada, sobre todo, está bastante interesante. Aquí en la portada dice una crítica al adolescentrismo y esa es mi siguiente pregunta. ¿Por qué tú consideras que el adolescentrismo es un problema en la actualidad? ¿Y desde cuándo consideras que ha sido una problemática y cuáles son los efectos a grandes rasgos que tú ves que ha causado? Bueno, es problemático en muchos sentidos. El adolescente, por ejemplo, está definido por grandes psicólogos como Eric Erickson, por ejemplo. Está definido el adolescente como aquel que no ha coagulado todavía su identidad, aquel que todavía no ha estabilizado su yo, no ha estabilizado una continuidad identitaria en su vida. Por eso el adolescente hoy puede ser, no sé, hoy puede ser heavy metal, mañana se convierte en hippie, pasado mañana es hipster y en 4 días se vuelve militante LGBT. ¿Por qué? Porque va a los tumbos, todavía no sabe quién es. Bueno, una sociedad adolescéntrica ocurre lo mismo, va a los tumbos, no sabe lo que es, por eso los atributos identitarios se politizan tan fácil. Por eso en política hemos estado discutiendo en los últimos años aspectos identitarios que en algún momento remitían al yo, a la psicología de cada quien, pero hoy son grandes problemas para el Estado-nación. Además, el adolescente tiene otros grandes problemas. Falta de sentido, no hay una estabilización del sentido, entendiendo el sentido como una narrativa coherente que puede conectar armónicamente el pasado con el presente y con el futuro. Y nuestras sociedades desprecian su pasado. Fíjense lo que pasa, a ver, no me quiero ir a otros países, en México, la destrucción de monumentos públicos, la destrucción de bustos, de esculturas que representan la historia de la nación mexicana, son moneda corriente, lo mismo pasa en cualquier otro país que miremos. Hay un desprecio por el pasado, porque el idiota vive en un presentismo absoluto donde él se cree moralmente superior al resto y él por lo tanto ha llegado aquí para juzgar la historia, para echar fuego sobre esa historia de barbarie, porque nosotros con nuestros peinados extravagantes y nuestro pelo violeta vamos a ser los salvadores de nuestra sociedad. Y al mismo tiempo, hacia el futuro, no hay ningún proyecto claro. Tan poco claro es el proyecto que cuando se trata de salvar, por ejemplo, a mujeres de violación, que es un gran problema en todos nuestros países, no se le ocurre al idiota mejor cosa que un himno feminista, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es un problema el adolescentrismo? Y porque transmite características psicológicas que son propias del momento adolescente, son propias, todos lo hemos vivido, pero las transmite a la sociedad, al cuerpo social. Y tenemos una sociedad carente de identidad, carente de sentido, mal educada, una sociedad decadente culturalmente, una sociedad sin jerarquías. Claro, el adolescente, por ejemplo, no tolera la jerarquía de su padre. El adolescente por eso se rebela contra su padre. Y cuando vos ves la familia en la sociedad adolescéntrica, es una familia que ha sido horizontalizada, donde el padre ya no es autoridad, sino que es amigo. El padre tiene que negociar con su hijo. Te voy a dejar jugar 4 horas más de videojuego si haces la tarea. Ya no hay una autoridad. Entonces, la sociedad adolescéntrica es horizontal, carente de sentido, con crisis de identidad, maleducada, ¿sí? Es un gran problema por donde se lo mire, influenciable, manipulable. Vamos a poner otro ejemplo. El adolescente es muy típico que busque su pertenencia a través de la estética. Entonces, hoy lo tenés con el pelo largo y mañana está rapado, y pasado mañana se rapó acá y pasado mañana apareció con un piercing o con un arito. El tipo está desesperado por buscar su identidad a través de la estética. Y yo pregunto, ¿el sistema de la moda, que opera casi por igual en todas las generaciones, no ha acelerado el recambio estético permanentemente en los últimos años? Uh-huh. Para estar a la moda, ¿no estamos llamados a cambiar nuestro guardarropa cada 6 meses?
¿no? Entonces, estamos funcionando como adolescentes. Y es un problema, nos guste o no, porque cada edad tiene sus propias características. De acuerdo, claro, claro. En relación a la ética, Agustín, y esta relación que existe con la política, en un momento del libro mencionas que el etos rebelde estará determinado por la valentía. Sí. ¿Qué tanto este constructo ético, si el adolescente no tiene un referente inmediato de lo que es la valentía, puede perderse en temeridad? Mm. El idiota adolescéntrico no es valiente. El idiota adolescéntrico quiere pertenecer al orden establecido de una manera desesperada. El idiota adolescéntrico, si le dicen que es cool reírse de un cristiano, lo va a ir a hacer. Si es cool atacar una catedral en el Día de la Mujer, lo va a ir a hacer. Total, sabe que ningún cristiano le va a ir a hacer nada malo. El idiota adolescéntrico sabe que, por ejemplo, puede meterse en grandes museos y atacar grandes obras de arte, obtener muchos likes por tirarle salsa de tomate contra grandes obras de arte y que en realidad no va a pagar ningún precio realmente de nada. Es más, va a ganar muchos likes. El idiota adolescéntrico se cree rebelde por decir exactamente lo que Hollywood dice, lo que Netflix en sus series dice, lo que Naciones Unidas dice, lo que todos los partidos políticos desde la izquierda hasta la centro derecha dicen, lo que grandes multimillonarios, financistas del progresismo global como George Soros, como la Fundación Rockefeller, como la Fundación Ford, que han financiado al lobby LGBT, al feminismo, al lobby abortista y a las luchas contra el cristianismo, el idiota cree que diciendo lo mismo que esos magnates dicen, él es muy rebelde. Pero ocurre que la rebeldía es exactamente lo opuesto. La rebeldía es decirle no a lo que el sistema establecido le dice sí. Y es decirle sí a lo que el sistema establecido le dice no. Hoy el sistema establecido le dice no a la vida, no al ser humano, no a la familia, no a la libertad, no a la responsabilidad. Entonces, el verdadero rebelde es el que le dice sí a la vida, sí a la familia, sí a la dignidad humana, sí a la libertad y sí a la responsabilidad. Claro, quizás esto último no dé likes, quizás esto último además haga que te tiren abajo tus redes sociales. De hecho, hemos hablado cuando estábamos fuera del vivo de qué cosas no se podían decir para que no nos bajaran este vivo. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos bajan el vivo y no se lo bajan a la página feminista de turno? ¿Por qué no se la bajan a la página LGBT de turno si ellos son los revolucionarios? No, ellos no son ningunos revolucionarios. Ellos son los perfectos títeres de un sistema idiotizante que le hace creer a su títere que en verdad está haciendo alguna revolución. Sí, claro. De hecho, pensando justamente en el público que tú estabas mencionando, Agustín, la gran mayoría del público de la librería es evangélico, es cristiano. Y bueno, yo creo que no me dejarán mentir, pero la gran mayoría también trabaja con adolescentes, trabaja con jóvenes. Y bueno, pensando de una forma un poco más práctica, ¿no? En cuestión de tu libro, ¿cómo es que podemos utilizarlo de una forma más didáctica? Pensando en guiar al joven, guiar al adolescente a tener un criterio más sano con respecto a lo que está sucediendo con todo eso lo que nos vienes platicando. A ver, la crítica ya es un paso totalmente práctico. Es decir, nos han hecho creer que lo práctico era un manual, casi como una receta, como cómo cocinar un pollo. Número 1, saque el pollo. 2, póngalo en el horno. 3, encienda el fuego. No, no. Ya la crítica es una operación radicalmente práctica en la medida en que despierta a la persona. Si yo sé cómo funciona el sistema de la moda, por ejemplo, si yo sé críticamente cómo funciona el sistema de la moda, pues yo me puedo liberar fácilmente de él. Yo puedo darme cuenta que si el sistema de la moda me está vendiendo una camiseta feminista, si Zara, H&M, Calvin Klein,
a Gucci me están vendiendo una camiseta feminista, bueno, quizás que el feminismo no sea tan revolucionario, quizás es una pieza del sistema de consumo actual. Entonces ya eso, ya a mí me hace dar cuenta por dónde va la cosa. Ya la crítica en sí misma, y el libro es profundamente crítico, ya me libera. Por ejemplo, si yo sé cómo funciona el mundo de la farándula hoy, yo puedo estar muy prevenido y no caer en la divinización de la farándula, que es lo que mucha gente hace, es atribuirle a la farándula características divinas, como por ejemplo la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Lo que todo lo sabe. Omnisciencia es saberlo todo. Y digamos así, no hay muchas personas que en la práctica actúan como si los famosos fuesen la verdad revelada sobre todas las cosas. No le estamos pidiendo, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio que nos ilustre sobre el llamado cambio climático. No estamos pidiéndole, por ejemplo, a Lady Gaga que nos instruya sobre a quién tenemos que votar en las próximas elecciones. No le estamos pidiendo a Angelina Jolie y a Demi Lovato que nos instruyan sobre los niños trans. No le estamos pidiendo a Miley Cyrus que nos instruya sobre el aborto. No le estamos pidiendo demasiado a esa gente. Entonces, claro, ya una operación crítica ya te hace ver que en tu vida práctica pones las cosas en su lugar justo. Ahora, más allá de esto, el libro sí que tiene un correlato práctico explícito. Hay un subcapítulo que se llama Educación Radical. Yo creo que la salida al idiotismo, no hay otra, es la educación radical. La palabra educar viene del latín, ex ducere. Ex significa afuera. Ducere significa guiar o conducir. Educar siempre es un proceso que te saca hacia afuera, que te abre perspectivas. ¿Qué era el idiotismo? Era encerrarse en su propio ombligo. Ahora, ¿a qué le llamamos educación? Y esto tiene un correlato práctico fundamental. ¿A qué le hemos llamado educación en los últimos años? A un esfuerzo por obtener un cartelito que dice que yo pasé por una institución X cantidad de años, que aprobé X cantidad de materias y de asignaturas, y que con ese cartelito, con ese papelito, voy a pedir un mejor salario o un mejor puesto de empleo. Todo lo que es la educación lo hemos reducido a una operación comercial, cuando en verdad la educación para el occidente, desde Sócrates hasta el siglo XIX, o sea, en toda la historia de Occidente, la educación era sobre todas las cosas una operación sobre el alma. Lo que nos jugábamos en la educación era nuestra humanidad y nuestra salvación incluso nuestra salvación. Entonces, ¿qué es una educación radical? Es desechar esa visión tan empobrecida de la educación, donde educar significa conseguir más dinero, y abrirse a campos disciplinarios donde quizás no vas a tener más dinero, pero vas a realizarte mejor como el ser humano que sos. Se trata de, vamos a poner el caso de la filosofía. ¿Por qué tenemos que saber sobre filosofía? Si la filosofía no va a dar dinero. Bueno, porque la filosofía hace preguntas elementales. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es Dios? Una pregunta filosófica, no solamente teológica, sino filosófica también. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Cómo puedo conocer? Son preguntas que la educación siempre ha planteado, pero ya no las plantea más. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce de filosofía es mucho más manipulable. Le puedo vender, por empezar, un mundo post-verdadero o un mundo post-moral donde no pensemos en la verdad y donde no pensemos en el bien, o un mundo post-estético donde no busquemos lo bello. Entonces, por ejemplo, otra disciplina, la historia. ¿Para qué quiero saber de historia si yo no soy historiador? Bueno, quiero saber de historia porque para que no me engañen respecto del futuro y no me cambien, por lo tanto, el presente, perdón, sobre el pasado, para que no me engañen respecto del pasado y por lo tanto no me cambien el presente y el futuro, yo necesito saber cuándo me están mintiendo sobre el pasado. Y para eso tengo que educarme en historia. O, por ejemplo, sobre política. Si no somos políticos, no vamos a ganar dinero sabiendo de política. Pero ¿sabes qué? Vamos a saber votar mejor. Vamos a tener mejores gobiernos y una mejor sociedad. Entonces, educarse radicalmente se trata de aprender de filosofía sin ser filósofo, aprender de historia sin ser historiador, aprender de política sin ser politólogo, aprender algunas cosas del funcionamiento social sin ser sociólogo, aprender de antropología sin ser antropólogo. Y todos podemos hacer
hacerlo, eso es lo mejor, pero como un esfuerzo autodidacta. No se trata de ir a una universidad e inscribirse en una nueva carrera, ni de esperar que el colegio te vaya a enseñar todo esto. Empezá a armar tu propia biblioteca. Nunca los libros han sido tan económicos, nunca ha habido tantos libros disponibles de forma totalmente fácil para la mayor parte de las personas. Y sin embargo, lejos de los libros, nos las pasamos deslizando TikTok para ver perritos, gatitos, twerking y platos de comida ajenos. Entonces, un correlato práctico que tiene el libro es eso, planificar tu propia educación radical para no caer en el idiotismo. Sí, muy bien. Sí, hay varios puntos que anoté aquí, que creo que darán pauta para otra pregunta. Mencionas este arrojo, ¿no? Esta parte de la educación, ¿no? El ex educere, que es precisamente estar fuera, muy cercano a la visión de lo que es la política, ¿no? Los gustos y los placeres estéticos que también se encuentran ahí, ¿no? Esta sobreestetización que también hay en el mundo y que ocasiona todos estos deseos. ¿Existirá, bajo esta línea un poco de Walter Benjamin, una sobreestetización también de la política Sí, claro. o una politización de la estética? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que hay ambas cosas. O sea, hay una estetización de la política en la medida en que es inimaginable un político que hoy no tenga todo un equipo estético atrás, Ujú. maquilladores, filtros, confeccionistas, modistas, personal trainers, gente que le va indicando en qué momento reír, en qué momento no reírse, y se convierten en robots, en robots, perdón, ya estoy hablando como estos que hablan lenguaje inclusivo, en robots, acto fallido, en robots estéticos, muy bien presentados al público, perfectamente peinaditos, pero que no dicen nada. Y tampoco les demandamos que digan algo. Queremos escucharlos hablar sobre fútbol, queremos escucharlos hablar sobre sus propias familias, queremos saber qué tipo de hamburguesa le gusta a Obama. Digo, esto no es una exageración. Lean el libro de Obama, uno de los libros más vendidos del siglo XXI, una supuesta biografía política, y lo que encontrás son cosas tan poco políticas como las rutinas de gimnasio de la familia de Obama y del propio Obama, y de cómo discuten sobre los jugadores de la NBA, a ver cuál es mejor, si Kobe Bryant, si no sé qué otro, si LeBron James. O sea, discusiones que no son políticas es lo que queremos del político. ¿Por qué? Porque hemos comprado del político su estética y no su política. Y al mismo tiempo hay una politización de la estética en la medida en que nunca como hoy la estética era tan indicadora de los posicionamientos políticos. Hoy todo se ha convertido en políticos, ¿no? O sea, qué tipo de ropa utilizo, cómo me corto el pelo, cómo me tiño el cabello, qué como, qué como, qué tipo de fotos de perfil utilizo. Hay una estetización de la política, pero también hay una hiperpolitización de lo estético. Eh, o sea, hoy es revolucionario, como te digo, el sistema estético ha absorbido consignas políticas. La clásica camiseta del Che Guevara te está mostrando eso. El Che Guevara se convirtió en una mercancía estética. O la camiseta feminista que te decía recién. La camiseta feminista es la mercantilización que lleva adelante el sistema de consumo de lo que era el movimiento feminista. Entonces se dan las dos cosas al mismo tiempo, en paralelo. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, todo lo que tú estás mencionando, pensaba, ¿no? En lo que decías, ¿qué papel le está jugando a la farándula el día de hoy, ¿no? Para, pues, no sé, realmente, ¿cómo le podría decir? La farándula. Sí, 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 es acá, como que, ¿qué papel está jugando la farándula hoy en día, ¿no? Porque cambia Bueno, la... mire, mientras todos te venden diversidad e inclusión, no hay nada menos diverso y menos inclusivo que la farándula. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos buscado de la supuesta diversidad eran exterioridades, eran asuntos meramente estéticos, eran maquillajes o apariencias. Ahora, cuando se trataba de diversidad en términos de valores, fe, política, costumbres, tradiciones, ahí ya no queremos diversidad, queremos homogeneidad.
La diversidad a la hora de teñirte el cabello. La diversidad a la hora de tus pronombres de género. La diversidad a la hora de ponerte una letrita de ese abecedario LGBTTQIA+. Pero la hora de pensar, no quiero diversidad, quiero homogeneidad. Y la farándula es totalmente masificante. Fíjate vos que cuando en la farándula alguien se anima a criticar todo aquello que no se puede criticar, termina totalmente cancelado de la farándula. Una de las actrices principales de Star Wars fue cancelada de Star Wars, por ejemplo, por haberse mofado de los pronombres de género. O, por ejemplo, hay un actor que por ir a una iglesia cristiana y no haberse posicionado a favor del lobby LGBT, fue cancelado y fue duramente atacado por Hollywood en general. Un actor que simplemente por no haber dicho nada, no había dicho siquiera nada, pero como no decía nada y era cristiano, ese sujeto tiene que ser cancelado. Ahora, ¿quiénes no son cancelados? Bueno, los que difunden siempre lo mismo. Por ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny es un sujeto que yo trabajo bastante en el libro porque además ha adquirido valor académico. Digo, hay universidades en México que actualmente están ofreciendo cursos sobre Bad Bunny y donde te lo quieren vender como casi el Che Guevara del siglo XXI, absurdo. Y cuando ves por qué hay tanto interés en Bad Bunny, bueno, porque se disfraza de mujer, porque tiene un videoclip donde le insertan senos a través de tecnología digital, porque se dio un beso en la boca con otro hombre a pesar de no ser homosexual. Pero cuando vos vas a ver las revistas de moda y de farándula, todas te dicen que es el nuevo representante de una masculinidad no tóxica. Pero cuando vas a ver su música y a leer sus letras, sobre todo, te vas a dar con que es más de lo mismo. ¿Cuánta droga necesito para divertirme en una fiesta? ¿Qué automóvil necesito para tener éxito con las mujeres? ¿Y cuántas mujeres necesito tener al mismo tiempo para ser a su vez exitoso en el amor? Es lo mismo de siempre. Sí, claro. Para ir un poco cerrando esto, Agustín, me interesaría como preguntar acerca de nuevamente en el ámbito de lo político, si este ámbito de lo político se desarrolla en el afuera, en donde los antagónicos siempre van a estar presentes, como dentro de la vieja usanza de la definición, esos espacios afuera donde se configuran lo sensible, lo estético, la ideología y demás, todas estas superestructuras, estos espacios ya no los poseemos, ¿no? O sea, estos espacios son espacios absorbidos, como tú le habías dicho, por los idiotas. ¿En Sí. dónde se puede configurar esta nueva división de lo sensible para introducir nuevamente el ámbito de lo político? Dentro de la familia. Es decir, ahí hay una dimensión que para mí es crucial. La familia es una institución prepolítica. Es prepolítica en la medida en que no está atravesada por el antagonismo amigo-enemigo que vos mencionabas, pero además porque cuando la familia se vuelve una pieza del sistema político, deja de cumplir el fin que le es propio a la familia, que es la reproducción social y biológica. Digo, deja de cumplirlo porque lo que empieza a cumplir es una dirección política del partido de turno. Entonces, en la familia yo creo que hay una salvación. ¿Dónde podemos salvarnos de todo esto? Volviendo a darle importancia a la familia. Y darle importancia a la familia en términos muy prácticos. Significa desconectar la televisión, apagar la serie y volver a hacer del hogar no un hotel, que es lo que es hoy. El hogar familiar hoy es un hotel, funciona igual que un hotel. Es decir, los individuos pasan por allí a comer, a dormir e ir al baño y nada más. Sino volver a ser de la familia una institución educativa donde todo aquello que escamotea el sistema establecido, todo aquello que el sistema establecido no va a hacer por tus hijos, no va a educarlos en un sentido radical como mencionaba recién yo, todo eso tiene que reincorporarse en la familia. Es obviamente una decisión que cada quien tiene que tomar, es el fruto de la voluntad individual en ese sentido. ¿Es fruto de la voluntad de qué? Bueno, insisto, de reacomodar tu tiempo libre. Mucha gente va a decirme, pero ¿cómo empiezo? Ya lo hemos dicho, amigate con la lectura, armá un programa educativo para defenderte a vos mismo y a los tuyos. Pero
Para eso vas a necesitar disponer de tiempo. Y quizás estás administrando muy mal tu tiempo. Quizás estás mirando muchas series. Quizás estás perdiendo mucho el tiempo en redes sociales. ¿Cuánto tiempo promedio utilizamos en América Latina las redes sociales? 3 horas 43 minutos. Wow. Prácticamente media jornada laboral. ¿Cuánto leemos por día? Nada. Por eso, cuando empezamos a leer de nuevo, nos damos con que a los 3 párrafos ya estamos sudando y nos sentimos cansados. Y si además el texto tiene alguna complejidad, nos frustramos y lo tiramos a la basura. Entonces, Sí. claro, hay que darse cuenta que hemos sido todos, en cierta medida, idiotizados. Y podemos desidiotizarnos, pero va a requerir de nosotros un campo sobre el cual se puede trabajar, de los campos que vos has mencionado, yo te agregaría ese, la familia. Ahí hay un principio de esperanza. Wow, ciertamente tú traes un mensaje bastante contundente y es muy interesante todo lo que nos estás comentando. Am, Unas últimas palabras, Agustín, porque bueno, yo les podría decir, léanlo, ya es mi segunda leída y estoy aprendiendo muchísimo. Realmente ha sido un reto, en serio, todo lo que está proponiendo Agustín y ahorita lo que acaba de decir, o sea, realmente enfócate en lo. Hay cosas importantes, pero hay cosas que realmente importan, como tu familia, ¿no? Sí. Entonces, wow, ¿no? O sea, no sé si nos quisieras dar algunas últimas palabras, Agustín, para nuestro público. Miren, para el público, estoy viendo, porque mientras hablo con ustedes les cuento, estoy mirando esto en vivo, entonces por eso voy viendo que el público pone muchas cosas. Y acá Eva Adriana dice, ¿y cómo educar a los padres? El Wow, problema, claro, el problema es que en ese sentido, educar a los padres, son los propios padres los que a esa altura se tienen que educar a sí mismos. Insisto, es una decisión voluntaria. Una educación radical es radicalmente voluntaria, no tiene exámenes, no tiene horarios, no tiene una guía de estudio preestablecida por nadie. Una educación radical consiste en, supongamos, leo este libro o el que ustedes quieran, ¿sí? Esto va mucho más allá del tema de las ventas, pero es el que tengo yo ahora aquí en la mano. Leo este libro, lo trabajo, o sea, lo voy subrayando, voy anotando, voy viendo críticamente qué me sirve. Tengo además pies de páginas y voy a ir viendo que el autor, si el libro es bueno, va a estar jugando constantemente y dialogando con otros autores. Entonces digo, uy, qué interesante este autor que está mencionado acá. Me encantó lo que dijo este autor. A ver, ¿en dónde lo dijo? Voy y leo de dónde salió esa cita. Entonces ya conozco bibliografía, consigo ese libro y empiezo a ampliar mi biblioteca. Voy saltando de libro en libro, saltando de las referencias que cada libro a su vez va trayendo. Eso es una educación radical que depende de mí. Yo no puedo decir cómo educar a los padres. Los padres tienen que tomar la decisión y saber que hay muchos libros muy buenos, hay libros muy malos, hay que saber distinguirlos, ¿sí? Que hay además conferencias, que hay cursos que son pagos, pero hay otros cursos que son gratuitos, que están dando vueltas por internet. Entonces, finalmente, no se trata de educar a los padres, se trata de invitar a los padres a educarse a sí mismos con estas ayudas externas, el libro, la conferencia, el curso. No piensen que educarse es leer un par de tweets. No piensen que educarse es mirar reels de Instagram. Yo subo muchos reels, pero como anzuelos. Son invitaciones. ¿Invitaciones a qué? A que te conmuevas un poco y digas, yo necesito ampliar estas cosas porque lo que está en juego es mi familia. Entonces, claro. cuando eso se logra, ahí hay un cambio que yo te puedo asegurar que es precioso. El otro día, te cuento una anécdota para que vean que esto también tiene consecuencias prácticas, incluso inmediatas. El otro día en el lanzamiento del libro en Miami, claro, el libro tuvo un mes de preventa, o sea, hubo gente que lo pudo leer antes que la fecha de lanzamiento. Llegó una mujer de Nueva York, que si llega a estar viendo esto le mando un abrazo grande. Llegó una mujer de Nueva York que había volado hacia Miami solo para venir a la conferencia. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué quiso venir desde Nueva York a Miami? No es un vuelo corto, Sí. no está pegado. ¿Por qué? Bueno, porque una persona muy cercana a ella, joven, estaba en un momento muy difícil de su vida, estaba pensando en quitársela y
con Generación Idiota. Yo no sé por qué, porque no va de eso el libro. Yo no sé por qué. Pero lo que esa señora me dijo fue, esta chica ha cambiado rotundamente la manera en que estaba mirando el mundo, la manera en que estaba mirando y dándole sentido a su propia vida, y ella le adjudicó al libro haber salvado a su familiar, básicamente. Yo no sé por qué, es un misterio para mí, es un libro de política, de sociología, pero un libro es como una semilla, ¿no? O sea, uno la lanza y vienen frutos que uno no se imagina a veces. Entonces, bueno, me he ido un poco de tema, pero quiero decir cómo un libro puede cambiar la vida de la gente. ¿Cómo un libro puede cambiar la vida de la gente? Un reel no va a cambiar tu vida. Un reel de Instagram no va a cambiar tu vida. Ni siquiera este live va a cambiar tu vida. Este live es para invitarte, para tratar de convencerte de que te animes con los libros. Si no es este libro, no importa, no importa, que sea otro, pero que sea un libro. Porque el fundamento de nuestra cultura es el libro. Claro, claro, claro. Muy, muy atinado eso último que dices, ¿no? En general. Y gracias también por permitir crear el disenso, ¿no? Por seguir manifestando diferencia, ¿no? Ante esto que mencionas, de repente se pierde en la masa, en la multitud, en un todo homogéneo en donde no hay posibilidad para marcar eso, ¿no? Un disenso, una diferencia. Y creo que bien lo haces en la producción de lo simbólico de tu libro, Agustín. Muchísimas gracias por estar aquí presente, por compartirnos todo tu saber. Y pues no me queda más que agradecer a quienes también estuvieron a lo largo de esta transmisión. Ian, no sé si tienes algo más que agregar. No, solamente recuerda que los buenos libros están en Librería Maranata y también ya puedes adquirir, poco de comercial, ya puedes adquirir también Excelente, eh, ge- excelente. generación. Apoyemos en, Sí, adelante. Apoyemos a Librería Maranata, entonces. Apoyemos a Librería Maranata adquiriendo, no tiene por qué ser necesariamente Generación Idiota, sino dando una vuelta y ver qué nos resulta útil. Y para, como tenemos gente que no solamente es de México, ¿sí? Pues yo he compartido esto también en mis redes, entonces, para aquellos que no son de México o de Ciudad de México, sepan que también el libro está en Amazon. Entonces, si son de Ciudad de México, Maranata. Vamos ahí a comprarle a los muchachos el libro. Y si no, si estás en otra parte del mundo, a través de amazon.com te lo mandan a tu casa de una forma muy simple. Y en Argentina, porque he visto también los comentarios que había gente de Argentina, librerías Cúspide. Hay alguien que está pidiendo el PDF. Bueno, miren, yo sugiero que no hagan eso, porque en primer lugar es ilegal. En segundo lugar, están atentando contra el autor. ¿Por qué? Porque escribir un libro como este, y esto es importante que se diga, lleva, en este caso a mí me llevó 1 año y medio de trabajo no remunerado. Wow. Lo que un autor cobra por un libro es muy, muy poco. Te lo voy a decir, es un 10%. Lo que un autor cobra aproximadamente es un 10%. Si el libro se piratea, ¿qué pasa? Pues entonces la librería no tiene incentivos para vender el libro. Si la librería no pide el libro porque está pirateado, pues entonces el autor no tiene ningún incentivo para poder sostener su carrera como escritor y poder seguir escribiendo libros. Entonces, pensemos un poco, ¿sí? Si quieren el libro, cómprenlo. No te vas a caer económicamente, no te vas a empobrecer por comprar un libro que cuesta, no sé, en dólares creo que cuesta $14. Más aún, si querés el ebook, te cuesta $4. Entonces no te vas a volver pobre. No cometas la ilegalidad, la falta de honestidad de descargar un libro pirata, ¿sí? Y atentar contra las librerías, atentar contra la editorial y atentar contra el autor, máxime si tenés algún aprecio por el autor. Claro. Sí, claro. De todas maneras, los seguimos invitando a que puedan comprar el libro de Agustín Laje aquí en Librería Maranata. Agustín ya dio otros detalles y realmente ha sido maravilloso poder estar contigo. En serio que, no sé, es increíble poder hablar con un autor como tú y que estás teniendo un mensaje tan contundente, tan importante
para pues, muchas personas y realmente apreciamos mucho tu tiempo, Agustín. No sé si quieres decir algo más, Rodolfo. Nada, Agustín, de igual manera, muchísimas gracias. Agradecer a todos aquellos que se han conectado y como bien dijo Agustín, pues aquí tenemos como miles de kilos de sus libros que vengan a adquirirlos. Tenemos Batalla Cultural, Generación Idiota y esperamos no sea la última vez en que podamos conversar, Agustín. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y síganos en redes sociales. Muchísimas gracias. Y difundan este video. Eso también es una muy buena forma de apoyar. Tienen un botón que dice compartir. Si le ponen compartir, esto logran que llegue a mucha más gente. Gracias, chicos, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Agustín. Agustín. Gracias, Un fuerte Diego. abrazo.